Amigos, ¿cómo están? Estaba repasando justamente un artículo que salió en la revista Atalaya del mes de septiembre del año 95. En este artículo se consideraba, en la página 31, una pregunta. ¿Un rito sin sentido? Y esta revista estaba haciendo alusión a esta práctica de confesar los pecados ante un sacerdote que eh, se realiza en la Iglesia Católica. Y ellos allí consideraban algunos comentarios, como por ejemplo eh, el de un director de escuela de secundaria llamado Bob, quien reflexiona sobre este proceso de la confesión, o este rito, según ellos, de la confesión. No me lo tomaba en serio, dice, ni siquiera cuando era adolescente. ¿Por qué no? Porque para él la confesión se había convertido en un rito sin sentido. Después citan también de Frank Besling, quien escribe o describe esta práctica como una guía detallada y sumamente simplificada que abarca desde la absolución de pecados normales mediante rezos de arrepentimiento aprendidos de memoria hasta el ritual de penitencia formularia. Después mencionan lo que la Biblia dice, que es importante confesar los pecados a Dios, de que un testigo de Jehová, ¿no es cierto?, que ha cometido un pecado, puede llamar a los ancianos, acá dice superintendente, son los ancianos, y ellos le van a dar consejo práctico basado en la Biblia, le van a ayudar a que abandone su proceder si es que todavía practica ese pecado, le van a dar ánimo como un enfermo espiritual, ¿no es cierto? Lo van a apoyar, lo van a ayudar. Y esto, dicen ellos, es muy diferente de lo que se practica en las iglesias hoy, esto de la confesión, de ir y confesarle los pecados, en este caso, a un individuo, que es obviamente, o sería en este caso, el sacerdote. Pero vamos a ver si realmente esto es tan así o no. Hay una revista Atalaya del enero del 2018, imagínense, hace 2 años y algo, donde decía que si usted ha cometido un pecado grave, Jehová quiere ayudarlo. Y para lograrlo usted debe aceptar la ayuda que Él da mediante la congregación. No se demore, dice, porque en eso está envuelta su vida. Si usted se ha arrepentido de errores pasados y se los ha confesado a Jehová y a los ancianos, si es necesario, puede estar seguro de que Dios le tendrá misericordia. Por tanto, confíe en que Dios lo ha perdonado y acepte su perdón. Bueno, decíamos que ellos cuestionan este ritual, así lo llaman ahí en el artículo, que se efectúa en la Iglesia Católica y que es el ritual de la confesión de pecados, que es cuando un feligrés, ¿no es verdad?, se acerca a un sector particular donde está el sacerdote al interior de un confesionario y le cuenta básicamente cuáles han sido los pecados que él ha cometido. Y en función de esos pecados, entiendo, yo ya no me acuerdo mucho, por cierto, le estoy hablando de cosas que alguna vez habré hecho en más de 35 años atrás en mi vida. El sacerdote entonces, en función de los pecados que la persona haya cometido,
le dice, bueno, hijo, tus pecados son perdonados, si tienes que ir y rezar tantos Padre Nuestro y tantos Ave María. Casi siempre era esa como la penitencia de absolución, podemos decir. Entonces ellos dicen, los testigos de Jehová, qué distinto, ¿eh? Qué distinto a cómo lo hacemos nosotros. Nosotros realmente nos basamos en la Biblia y somos tan amorosos con alguien que ha pecado y tratamos de ayudarlo. Pero vamos a ver que no es así. Vamos a ver que no es así. No, señor. Primero que nada, los ancianos, los pastores de las congregaciones de la secta de los testigos de Jehová tienen un manual con un listado de todos los pecados que ameritan ser considerados con alguien que los haya cometido. Y a veces sucede que no siempre es el que ha cometido la falta o el pecado el que se acerca y lo confiesa. Bueno, cuando esto se da, normalmente esa persona va y conversa con un anciano. Casi siempre es con el anciano que le genera más confianza. Porque hay ancianos que, digámoslo, no generan confianza en los demás. Es decir, los demás no confían en ellos. Y vamos a explicar también por qué razón. Entonces ese paso, el que alguien que ha cometido una falta va y se lo cuenta a un anciano. Y ese anciano habla con los demás ancianos y le dicen, mire, vino fulano de tal y me dice que, no sé, que realmente estuvo en una fiesta y se le pasó la mano con el trago y se emborrachó y la verdad es que él necesita ayuda. O la verdad que él ha estado fumando y no se lo había querido decir a nadie, lo estaba haciendo escondida, o conoció una niña de afuera que no pertenece a la congregación y ha estado saliendo con ella y al parecer han pasado cosas y él quiere confesarnos eso. Esa es una forma en cómo se llega a que los ancianos consideren los pecados y entren en este proceso, que obviamente es distinto. También hay una confesión, es decir, no hay una confesión directa a Dios. Es algo similar. El católico va y se confiesa donde el curita, donde el sacerdote. El testigo de Jehová, también el que lo hace voluntariamente, va y se lo confiesa a un anciano. Pero el que se lo confiesa a un anciano, no es verdad, da inicio a lo que ellos llaman un comité judicial. Y ese comité judicial es un juicio privado, secreto, en el que participan 3 ancianos, uno la preside ese comité y el acusado. Salvo que el acusado sea un menor de edad, pueden estar los papás. Si el acusado es una dama, una esposa, puede estar el marido. Si es al revés, no. Salvo que el marido se lo permita. Eso dice ahora el manual de los ancianos. Bueno, esa es una forma en que se llega a esta instancia de juicio. La otra, y esa es la diferencia que tienen con los otros que mencionaba del rito de la confesión, como ellos le llaman, de los católicos. Y casi siempre es la que más se da, de que otro testigo acuse
a este testigo, a este hermano, ¿no es cierto?, de estar practicando o de haberlo visto en tal o cual cosa. Se da mucho, muchísimo dentro de las congregaciones de los testigos de Jehová, porque muchos testigos de Jehová actúan de alguna forma, quieranlo o no, como policías de los demás. Entonces, si ven a alguien en una situación sospechosa, aun cuando la misma organización les recomienda hablar con esa persona, la mayoría va y lo acusa al anciano de confianza. Y así también se forma este comité judicial, ¿no es cierto? O se hace una investigación donde se tiene que determinar si efectivamente es así. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, fulano de tal va donde un anciano le dice, ¿sabe qué? Vi al hermano X haciendo tal cosa. Entonces los ancianos ahí van a conversar con ese hermano y decir, mire, ¿sabe qué? Sabemos que usted ha estado practicando tal cual cosa. Pero se les presenta un problema. Ellos, para poder armar un comité judicial, obviamente necesitan dos cosas. Una, que la persona en cuestión que haya cometido un pecado lo confiese abiertamente, o si lo vio solamente una persona necesitan de otro testigo, porque de acuerdo a sus reglamentos tienen que haber dos testigos para establecer un asunto y de esa manera iniciar este juicio, que no es un juicio simple en el sentido de que sea como ellos lo plantean, de que ellos se consideran como los doctores que van a ayudar a este enfermito espiritualmente, que cayó en pecado, ¿no es cierto? No, es un interrogatorio para inquirir hasta el detalle más mínimo qué es lo que llevó a este individuo a caer en determinada práctica. Ahora, no sé, pues si alguien está acusando a un testigo de Jehová, otro testigo acusa a un testigo de robo, tendría que probar que efectivamente eso fue así. Tendría que haber pruebas. Si lo vio fumando, si lo vio curado. Pero ¿sabe cuándo es denigrante y sobre todo para las mujeres testigos de Jehová? Cuando ellas son acusadas de alguna falta que tenga que ver con las relaciones sexuales. Es decir, un testigo que se involucra con una persona que no es testigo. En esos casos, los ancianos no se conforman, sino que inquieren hasta el más mínimo detalle respecto de la situación y cómo se dio, cuántas veces se dio, de qué forma se dio. Entonces, eso es una cuestión humillante, aberrante, que no debiera realmente producirse. Entonces ellos se plantean ante los demás en sus publicaciones como los buenitos, los pastores amorosos que cuidan al rebaño y que se preocupan de la ovejita que ha cometido una falta, que ha caído. Y no es así. Es más, agradezca que no le toque un anciano en ese comité, o que no presida ese comité judicial un anciano al que usted no le caía muy bien, porque el trato va a ser mucho peor, el trato va a ser más denigrante, va a ser más humillante, porque es así, es un trato humillante. Y a mí, yo confieso que como anciano me tocó dirigir muchos comités judiciales, muchos, y siempre estuve dispuesto a tratarlos con dignidad a los acusados, siempre. Pero me daba vergüenza ajena cómo algunos ancianos abusaban de su autoridad. Ahora,
Este juicio puede durar una semana o puede durar más tiempo, porque va a depender de que ¿no es cierto?, el acusado también demuestre que está arrepentido y que los ancianos puedan escudriñar el corazón de una persona. Imagínense la capacidad que tienen los ancianos de poder ver hasta el corazón, las intenciones, los motivos de un individuo. Ahí lo ven, ellos ven eso. Entonces dicen, no, este no está arrepentido, así que... Entonces, dependiendo de la situación, de la gravedad que ellos consideren del pecado, entonces ese comité judicial o ese tribunal eh, va a emitir una sentencia. Y ellos tienen tres sentencias que emitir. Primero, la censura privada. Es decir, a ese individuo se le va a privar de determinados privilegios por un tiempo, como una forma de que él pueda reaccionar. Quizás no se le permita, por ejemplo, comentar en las reuniones, no se le permita participar de alguna actividad social, hasta que nuevamente vuelva a encauzarse dentro del adoctrinamiento de la secta. Esa es como la más leve. Después hay un castigo mediano, que es la censura pública, que es un tanto similar al anterior, pero esta vez usted va a la reunión, está en la reunión, y en una de las secciones de la reunión hay un espacio para dar determinados anuncios, y ahí se dice públicamente, fulano de tal ha sido censurado. Entonces se expone a los demás de que esa persona está censurada públicamente. Y obviamente los demás toman sus precauciones respecto de tener cuidado, de juntarse, ¿no es cierto?, de tener cierta actividad con esta persona, porque desde luego si ha cometido algún pecado, no es un buen ejemplo. Es más, muchos aprovechan también la situación para especular respecto de lo que quizás hizo o no hizo y por qué, ¿no es cierto?, fue censurado públicamente. Y la tercera, que es la disciplina o el castigo mayor, es la expulsión, es decir, te fuiste. Y esa, digamos, que es obviamente la más dura, porque es una limitación total del trato social con la organización, social y también espiritual, porque ya no, esta persona no puede participar de las actividades, ¿no es cierto?, de la predicación, no puede participar de los comentarios, y con suerte, ¿no es verdad?, llega a, o se le permite asistir a las reuniones, con suerte se le permite tener acceso a las publicaciones de los testigos de Jehová. Así que, señores, el trato es bastante distinto. Yo nunca vi en mi juventud o adolescencia, no vi miembros de esa iglesia a la que ustedes hacen mención, acusando al resto donde el sacerdote, porque además obviamente había una separación y un grado distinto de trato entre lo que es el trato que dan los sacerdotes a sus feligreses a el que dan los ancianos de las congregaciones de los testigos de Jehová, donde existe un control mayor, un control que es llevado incluso con esta entrega mensual de informes por parte de los testigos de Jehová. Es decir, cada testigo de Jehová mensualmente tiene que entregar, ¿no es cierto?, su informe de lo que ha estado haciendo, si colocó revistas, si está haciendo estudios, cuántas horas salió a predicar en el mes, si fue a revisitar a alguien que se interesó, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que anotarse en un informe y entregarse a los ancianos. Entonces, cuando ya alguien deja de hacer eso, cae en una situación de inactividad y se entiende o se supone
que los ancianos debieran preocuparse por esa persona, porque en sentido espiritual está decayendo desde su punto de vista, lo cual casi no sucede, lo cual es pura mentira. Porque yo recuerdo que el año 2014, enero, entregué mi último informe, y el anciano que me llamó solamente, yo no estaba acá en la ciudad, solamente para pedirme el informe, nada más, ni siquiera preguntarme cómo estaba. Y de allí, ¿no es cierto?, ya no informé más, me empecé a alejar de la congregación hasta que me alejé definitivamente, y nunca los ancianos se preocuparon ni dijeron por qué razón me había alejado, por qué estaba inactivo, qué sé yo. Es decir, cero preocupación por los que se alejan. Entonces todo este verso del amor, de la preocupación por las ovejas y de lo distinto que es aquí en la congregación, de cómo Dios se preocupa, es una mentira. Y eso es lo que quería considerar en esta ocasión, el cómo ellos se utilizan, ¿no es verdad?, sus publicaciones para hacer notar su supuesta diferencia con las otras iglesias, pero la verdad es que en muchos temas la organización o la secta de los testigos de Jehová deja mucho que desear. Así que, amigos, en otra ocasión nos encontramos nuevamente. Que estén bien.